Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmud. Ya sabe que la palabra Talmud es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando que la palabra del Señor como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También permíteme expresar nuestra gratitud hacia nuestra audiencia que siguen viendo sus preguntas bíblicas en cuanto nosotros recibimos esas preguntas bíblicas diariamente a través de nuestro chat, el WhatsApp, el chat que está en el WhatsApp. El aplicativo de WhatsApp es gratis por toda parte del mundo. Envía su pregunta bíblica a través del texto y permíteme compartir el número a beneficio de nuestra audiencia. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas escritas y nosotros estamos respondiendo personalmente, individualmente a cada pregunta. Y luego, muchas veces nosotros tomamos alguna de esas preguntas y la incluimos en el siguiente día en la enseñanza de este ministerio en los programas. Muy bien. También, si ustedes no saben lo que están viviendo en Cusco, Perú, específicamente porque este ministerio se transmite internacionalmente. Para aquellos que están viviendo en Cusco, este ministerio se transmite a través del canal Telenet HD 12.1 en Cusco, y le queremos extender cordialmente una invitación para aquellos que viven en Cusco a visitar la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en la zona de Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, Garcilaso Guanacapa, edificio 305 Guanacapa. Ahí en la esquina hay un edificio grande, alto, de 6 pisos blancos, y la iglesia está ubicada, ocupa todo el quinto piso. Y gracias a Dios que hay un ascensor, ¿no? Y ahí está, ahí está la iglesia con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega, donde Ángel Puente de la Vega, el pastor, está enseñando la palabra expositivamente. Igual, tienen los cultos los domingos a las 9 de la mañana, es la escuela dominical, y luego a las 10:30 comienza el culto principal con nuestro pastor, donde él también está exponiendo la palabra. Y los hermanos están con los brazos abiertos para recibirlos, para que tú puedas entrar en el compañerismo de amor juntamente con ellos. Y los miércoles a las 6 p.m. tiene el culto de oración y el estudio bíblico, y todos los cultos comienzan a tiempo, precisamente a tiempo, y terminan a tiempo. Y para más información, comuníquese con nosotros a nuestro número que está en la pantalla. Permíteme compartirlo para nuestra audiencia radial. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-733. Y también le queremos extender para aquellos que están en los Estados Unidos, donde nosotros estamos ubicados en el estado de Carolina del Sur. Carolina del Sur está en la costa oriental de los Estados Unidos. Ahí está la Florida, está el estado de Georgia, y luego ahí está Carolina del Sur. Y ahí estamos nosotros en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, y donde tenemos el privilegio de pastorar en la iglesia bautista de Tan Creek, y tenemos nuestros cultos a las 8 de la mañana los domingos en español y a las 10 de la mañana en inglés. La iglesia está localizada en la calle 250 Town Creek Road, y no se olvide que estamos en la ciudad de Aiken. Para más información, también nosotros le extendemos una invitación. Para más información, comuníquese una vez más con nosotros. 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Y para ambas iglesias lo podemos dar la dirección y la información que tú necesitas para visitar la iglesia. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, por favor. Y hoy me quiero desviar un poquito por causa de las preguntas, y nunca me molestan las preguntas. Yo siempre quiero tomar el tiempo de responder a todas las preguntas. Y ahora, y en este caso, hemos estado en versículo 2, 3, 4, ¿no? 2, 3 y 4 en Romanos capítulo 8, por favor, ahí donde hemos estado nosotros. Y antes de llegar a versículos 5, 6, 7 y 8, que es la próxima sección de escritura que estamos estudiando, quiero responder a unas preguntas, ¿no?
Y las preguntas están específicamente sobre la resurrección en relación con lo que hemos estado estudiando en versículos 2, 3 y 4 de Romanos capítulo 8. Y creo que aquí es el momento apropiado para inyectar, para insertar, incluir esta mini enseñanza en relación con la pregunta sobre la resurrección. Porque hemos estado hablando que el Espíritu da vida. El espíritu de la vida, el espíritu da vida, y eso está, y lo que está incluido es que cuando el creyente traspasa este mundo, tiene que apartar de este mundo, entra en la gloria a través de la resurrección. So, hoy lo que queremos hacer es responder a esa pregunta. Hubo 13 preguntas en esa, más o menos en esa área. Vamos a abrirnos en Romanos capítulo 8, versículo 11. Nos vamos a adelantar y luego vamos a regresar. En Romanos capítulo 8, versículo 11, por favor, note bien conmigo. Muy bien. En la versión cristiana, y sabe que nuestra costumbre es siempre de leer la Biblia, principiando en la enseñanza, la Biblia cristiana y la Biblia católica, ambas Biblias, para mostrarle que las Biblias dicen la misma cosa. Ahora, eso es importante de reconocer. Muy bien, vamos a ver. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice, pero si el Espíritu, note bien, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. En la versión católica lo dice de esta forma, en versículo 11, Romanos capítulo 8, y si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos hará revivir sus cuerpos mortales por medio de ese Espíritu tuyo, por ese Espíritu suyo que habita en ustedes. Me recuerdo unos años atrás en Cusco, y me recuerdo que ahí estuve viviendo por 5 años, y antes de que tuvimos que apartar, y me recuerdo antes de eso, antes de ir a vivir, había visitado varias veces, no me recuerdo cuántas veces he estado en Perú, y la cosa es que yo estaba juntamente con el pastor José Cajahuaringa, y tuvimos juntos, y José, el pastor José había nacido y había sido criado en Perú. Y él estaba conmigo en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, por más de 30 años, ministrando juntamente conmigo, él y su preciosa esposa Elena. Y José y yo fuimos a Perú y estuvimos evangelizando. Y una de las cosas que me gustaba, y especialmente me gustaba ir con José, porque íbamos a las universidades, ¿no? Y en las universidades entrábamos en la calle afuera, porque tú sabes que el campus son grandes, y estuvimos hablando con varios alumnos y profesores, ¿no? Y sabe que las universidades más prominentes eran las universidades católicas. Ahí estuvimos hablando sobre el Evangelio del Señor Jesucristo. Y me recuerdo en este día, en esta ocasión, estuvimos en la calle y varios profesores y como más de 80 alumnos se habían reunido en la calle con nosotros, ahí enfrente de la universidad, en una de las secciones de la universidad afuera. Y de repente entramos en un debate sobre el Evangelio del Señor Jesucristo. Yo comencé a leer la Biblia y dije, bueno, le dije, mira, ustedes tienen que reconocer que yo estoy leyendo la Biblia católica. Y ustedes me dicen que son católicos. Y ustedes me dicen que esta es la universidad católica. Le dije, así no es. Yo dije, bueno, yo estoy leyendo tu Biblia, la Biblia católica. Y le dije, mira, tú tienes que entender que la Biblia es la autoridad máxima. La Biblia es la autoridad máxima sobre nosotros, porque la Biblia son las palabras y el Espíritu de Dios que se está transmitiendo así a nuestras almas, nuestros espíritus, nuestro intelecto, es para reconocer que estamos escuchando la voz de Dios
en la palabra de Dios. No estamos hablando de aquí de religión, no estamos hablando de aquí de denominaciones, no estamos hablando de ninguna de esas cosas. Y me recuerdo que dos profesores me dijeron, nosotros no creemos en eso. Y yo dije, wow, tú me estás diciendo que ustedes son profesores en la Universidad Católica y no son creyentes. Y yo estoy un poco confundido. ¿Cómo puede suceder eso? Nosotros no enseñamos ninguna de esas cosas. Y yo, wow, bien, bueno, yo dije, por lo menos, ¿usted asiste a la iglesia? No. ¿Usted lee la Biblia? No. Pero te atreves a decir que eres católico. Y bueno, y ahí entramos en un gran debate, ¿no? Y la cosa es que yo y el hermano José Cabarina tuvimos ahí y comenzamos a despedazar todos los argumentos que ellos no tenían, ¿por qué? Porque no estaba basada en la Biblia. Y le dije, ¿tú esperas ser resucitado un día? Dijo, ¿quién sabe si eso es verdad, sí o no? Así fue uno de los profesores que me dijo eso. Wow. Bueno, con algo similar son estas preguntas que entraron donde nosotros queremos entrar aquí, como digo, queremos entrar en esa respuesta de esta pregunta de la resurrección. Vamos a regresar así, versículo 11, Romanos capítulo 8 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó Jesús de entre los muertos habita en vosotros, porque el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús habita en ustedes, en nosotros, los que somos creyentes. Él dijo, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Aquí está hablando de la resurrección de los creyentes, Jesucristo, y también la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo asegura algo. ¿Qué es lo que asegura? Asegura al creyente que él también será resucitado entre los muertos cuando él aparte de esta tierra. Este cuerpo mortal se va a deshacer en la tumba, no, pero nuestra alma va a ser levantada. Y la Biblia enseña más adelante, especialmente el libro de los Corintios, habla en la primera epístola de los Corintios, enseña también que nosotros un día en el futuro, cuando regresa Jesús para recoger a su iglesia, y cuando yo digo a su iglesia, la Biblia enseña que su iglesia son los creyentes. No estamos hablando de las denominaciones, no estamos hablando de los protestantes, no estamos hablando de los católicos, estamos hablando de los creyentes, ¿no? Los verdaderos creyentes, ¿no? Y eso es lo que él nombra la iglesia. Cuando Cristo regresa a recogerlos, ¿no? Lo que va a pasar es que nosotros vamos a salir de las tumbas, ¿no? Vamos a salir de las tumbas, ¿no? De los entierros, vamos a salir nosotros. Y en el proceso de ascender al paraíso, vamos a recibir, note bien, escuchen bien, vamos a recibir un cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo glorificado que puede sostener nuestra alma viviendo en la esfera del paraíso. Ahora, eso es lo que asegura. Si Cristo fue resucitado, esto asegura que nosotros vamos a ser resucitados. Aquí yo tengo cuatro puntos que yo quiero compartir respondiendo a las 13 preguntas que entraron sobre esta idea de la resurrección de los creyentes. Punto número 1. La resurrección de Cristo demuestra, la resurrección de Cristo demuestra que Dios existe y cuida de la tierra. Repito, punto número 1. La resurrección de Cristo demuestra que Dios existe y cuida de la tierra. Mira, tú y yo tenemos que entender que no hay poder en la tierra que pueda resucitar a un hombre de entre los muertos. Eso no existe. En la tierra no existe. A mí no importa lo que hablan los magos. Ellos pueden hablar todo lo que ellos quieren hablar, pero ellos no pueden resucitar a los muertos. No existe ningún poder científico que puede resucitar a los muertos de la tierra. Eso no existe. Eso no existe. Tú tienes que entender eso. Solo hay un poder. Solo un poder y una persona suprema y eterna pueden hacer eso. Solo Dios puede dar vida a la materia muerta, si lo puedo decir así.
Solamente Dios eterno puede dar vida a la materia muerta y al polvo de la tierra. El hecho mismo de que Jesucristo haya resucitado de entre los muertos demuestra que Dios existe y se preocupa por esta tierra. Tú y yo tenemos que reconocer que con toda la tecnología que tenemos hoy día, con todo lo que se habla de que el futuro va a ser la inteligencia artificial y va a ser la tecnología y etcétera, 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 sepan, mira, solo Dios eterno y supremo puede resucitar a los muertos. La segunda cosa que quiero que tú reconozcas es punto número 2. Punto número 2. La resurrección de Cristo prueba que Jesucristo es quien dijo ser el Hijo de Dios mismo. Repito, la resurrección de Cristo prueba que Jesucristo es quien dijo ser el Hijo de Dios mismo. La gente dice, bueno, yo no creo en Jesucristo. A mí no me importa lo que tú crees o no crees. La verdad es que su creencia personal no cambia la verdad. No cambia la verdad. Si tú me dices que tú vas a subir un edificio y ese edificio tiene 20 niveles, 20 pisos, y tú vas a saltar del techo, y tú dices, yo puedo volar. A mí no me importa si tú crees que tú puedes volar. La realidad es que la ley de gravedad te va a mostrar que tú no puedes volar, porque no eres un pájaro, no eres una ave. Su opinión personal, mi opinión personal, no tiene ningún valor. Es la verdad, la verdad. El tipo que se salta de 20 pisos de un edificio va a descubrir rápido que él no es un pájaro, no es un ave. Él lo va a descubrir. Tenemos que reconocer que mi opinión, su opinión, no importa qué es lo que dice la palabra del Señor. Ahí está la autoridad. Y para muchos dicen, bueno, yo creo en el Padre Celestial, pero esta cosa de Jesucristo yo no estoy seguro. Tú estás demasiado equivocado. La resurrección de Cristo prueba que Jesucristo es quien dijo ser el Hijo de Dios mismo. Demuestra que Jesucristo fue enviado a la tierra para asegurar la justicia, para asegurar la salvación ideal para el hombre y para morir y resucitar de entre los muertos por el hombre. Eso es importante. Ahora, abre su Biblia en Romanos capítulo 1, por favor. Abre su Biblia en Romanos capítulo 1, por favor. Estamos en Romanos capítulo 8. Estamos en Romanos capítulo 8. Vamos a rezar en Romanos capítulo 1. Lo que dice en Romanos capítulo 1 en versículo 4. Mira lo que dice. Primero, vamos a comenzar con la versión católica. Dice así en versículo 4. Dice, y constituido por su resurrección de entre los muertos. Escuche bien lo que dice la palabra. Y constituido por su resurrección de entre los muertos, Hijo poderoso de Dios según el Espíritu Santificador, Jesucristo Señor nuestro. Eso lo dice la Biblia, lo que dice la Biblia católica. La Biblia cristiana dice, y fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes creer o no creer. Eso no cambia la realidad, no cambia la verdad. Tú me dices que tú puedes, que tú puedes saltar, se puede saltar en un avión sin ninguna paracaídas. Está bien, en ese caso saltas y tú vas a descubrir que no puedes. Mira, en el libro de Efesios, en capítulo 1, nota lo que dice, en Efesios, vamos a ver, Efesios capítulo 1, por favor, mira bien lo que dice. En Efesios capítulo 1, versículo 20. Y note y escuche la versión católica, dice, la versión católica en Efesios capítulo 1, versículo 20 dice, es la fuerza con que Dios actuó en Cristo a resucitarlo de entre los muertos y sentarlo a su derecha en los cielos. ¿Escucharon? Es la fuerza con que Dios actuó en Cristo al resucitarlo de entre los muertos y sentarlo a su derecha en los cielos. En la versión cristiana lo dice así.
el cual obró el gran poder de Dios en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Cuando él hizo eso, el Padre resucitó a su Hijo, él estaba comprobando que Cristo es la única manera, la única forma que tú puedes entrar en el cielo. Con todo respeto a todas las iglesias protestantes, todas las iglesias católicas, con todo respeto. La Biblia dice que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, y Jesús lo dijo textualmente a través de sus propias palabras. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie se acerca y nadie viene al Padre sino por mí. Las dos Biblias dicen la misma cosa. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Él vino a vencer la muerte mortal, no la muerte terrenal, la muerte mortal, para que tú y yo pudiéramos evitar y entrar en lo que nosotros nombramos o lo que la Biblia nombra el infierno. La tercera cosa sobre la resurrección de Jesucristo y de los creyentes es esto. Punto número 3, ¿no? La resurrección de Cristo demuestra que Jesucristo es el Salvador del mundo. Repito, punto número 3. La resurrección de Cristo demuestra que Jesucristo es el Salvador del mundo. Está comprobado. Demuestra que Cristo es el mismo que Dios envió a la tierra para salvar a los hombres de la muerte y darle vida. Con todo respeto otra vez, no se trata de que ninguna iglesia te puede resucitar, ninguna iglesia te puede salvar. No, a mí no importa lo que yo enseño. Mira, la Biblia católica no te puede comprobar que la iglesia te salva. La Biblia protestante, escuche bien, no te puede comprobar que la iglesia protestante te puede salvar. Ninguna de las pueden... quizás tienen otras enseñanzas, pero no está en sus propias vidas. Y esta es la autoridad máxima. Esta es la autoridad máxima. A mí no me importa lo que dice el pastor. A mí no importa lo que dice el sacerdote. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Tenemos que reconocer la tremenda diferencia entre lo que dice la iglesia, lo que dice el pastor, lo que dice el sacerdote, lo que dice la palabra del Señor. Ahora, y la otra cosa es que cuando ambas Biblias dicen la misma cosa, yo voy a tener que pensar bien. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Mi pastor? ¿Mi sacerdote? ¿Mi iglesia? No. Dios está diciendo la verdad. Ahora, para comprobar esto, vamos a amplificar, si puedo, vamos a amplificar esta idea, este concepto, esta doctrina, esta teología directamente de la Biblia. Vamos a utilizar varios versículos para mostrarle este asunto. Abre su Biblia en Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 25, por favor. Y mire bien lo que dice la palabra del Señor. Ahora, versículo 25 en Romanos capítulo 4 es el último versículo de capítulo 4. Ahora, en la versión católica dice así: entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Entregado a la muerte por nuestros... Perdón. Entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para nuestra salvación. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor Jesús, el Hijo mismo de Dios. La salvación es a través de Él. Yo no escogí este método. Yo no escogí el mediador. Fue el Padre Celestial, no fue la iglesia, fue el Señor. En la versión cristiana dice: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación, para nuestra salvación. En Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10. Mira lo que dice en versículo 9. En Romanos capítulo 10, versículo 9.
Ahora, note bien lo que dice en versículo 9 y vamos a leer primeramente la versión católica, dice así. Porque si proclamamos, ahora, note bien, permíteme, déjeme leerlo en su contexto. Ahora, en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 y Romanos capítulo 11 es como un paréntesis, ¿no? Es como un paréntesis aquí. Y aquí el apóstol Pablo se dirige ahora a los judíos, ¿no? Los religiosos, que decían que ellos creían en el Mesías, pero cuando el Mesías, hablando de Cristo, Jesús Cristo, cuando él llegó lo rechazaron y no creyeron. Ahora, Pablo se está dirigiendo ahora específicamente a ellos con un principio que nosotros podemos apropiar y aplicarlo a nosotros hoy día porque dice la verdad. Ahora, en Romanos capítulo 10, voy a regresar al versículo 5, hasta el versículo 9 y hasta el versículo 10. Me quiero enfocar en el versículo 9, pero vamos a leerlo de versículos 5 a 10 para que tú veas el cuadro que en cuanto el apóstol Pablo está diciendo. Y especialmente porque como hoy en día tenemos muchos que no creen o no confiesan que el Señor Jesucristo sí es el Salvador. Dice en versículo 5, escribiendo sobre el poder salvador de la ley, dice Moisés que quien la cumpla tendrá vida por ella. Pero la fuerza salvadora, esta es la versión católica, dice, pero la fuerza salvadora que nos llega por medio de la fe se expresa así. No te hagas esta pregunta, ¿quién subirá al cielo? Se sobreentiende que para conseguir que Cristo baje, o esta otra, ¿quién bajará al abismo? Se sobreentiende que para hacer surgir a Cristo de entre los muertos. En definitivamente, ¿quién dice la Escritura? Que la palabra está cerca de ti, en la boca de tu corazón. Pues bien está en la palabra de fe bien está, esa es la palabra de fe que nosotros anunciamos. Porque, versículo 9, porque si proclamamos con tu boca que Jesús es el Señor, crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. En efecto, cuando se cree con el corazón, actúa la fuerza salvadora de Dios, y cuando se proclama con la boca, se obtiene la salvación. Ahora, la idea es que, un momentito, vamos a Deuteronomio capítulo 30, por favor. Deuteronomio capítulo 30. Mira lo que dice capítulo 30, por favor. Y si me recuerdo, está en versículo 14. Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Dice así. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ahora, voy a repetir. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14 dice, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ahora, regrese conmigo en Romanos capítulo 10 y mira otra vez lo que dice versículos 9 y 10. Y dice así, porque si proclamamos con tu boca, porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado entre los muertos, te salvarás. En efecto, cuando crees con el corazón, actúa la fuerza salvadora de Dios, y cuando se proclama con la boca, se obtiene la salvación. Ahora, note bien lo que dice aquí, ahora en la versión cristiana, versículo 9, Romanos capítulo 10, dice, que si confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, será salvo. Será salvo. Ahora, lo que pasa aquí, tú tienes que entender que en la religión de los judíos, en otra palabra, el judaísmo,
Lo he mencionado varias veces en el pasado, pero permíteme repetirlo otra vez, ¿no? Y tenemos que entender esto, que la, la religión principal en la Biblia es el judaísmo, que es lo que nosotros nombramos el Antiguo Testamento. Del judaísmo nace el catolicismo romano. Tenemos el judaísmo aquí y el catolicismo romano. Y del catolicismo romano nace el cristianismo. ¿Entiendes? Es imposible, con todo respeto, yo sé que los católicos se van a molestar conmigo y los cristianos se van a molestar conmigo, pero ¿qué me importa? ¿No? Yo te aseguro, yo ronco bien, yo duermo bien en la noche, mire bien. Tú no puedes separar el judaísmo del catolicismo. Tú no puedes separar, ¿ves? El cristianismo del catolicismo y del judaísmo. Tienen sus raíces tiene sus raíces bien claramente: judaísmo, catolicismo y cristianismo. Creemos en la misma palabra, proclamamos el mismo Padre Celestial, el mismo Hijo de Dios, el mismo Espíritu Santo. Ahora, Pablo se estaba dirigiendo a los judíos que estaban todavía practicando el judaísmo, pero habían rechazado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Es igual como hoy día que muchos en las iglesias católicas y también en muchas de las iglesias cristianas, supuestamente, en que yo no entiendo, ¿ves? Rechazan también que Jesús es el único camino para entrar al cielo. Eso tenemos que entender. Ahora, cuando él dice aquí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, que la palabra está cerca de tu boca, ¿no? Y si tú proclamas, si tú confiesas la verdad de tu boca, es porque tú crees la verdad en tu corazón. Ahora regrese conmigo en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 en la Biblia católica, donde él dice: porque si proclamas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, te salvarás. Versículo 10. En efecto, cuando se cree con el corazón, actúa la fuerza salvadora de Dios, y cuando se proclama con la boca se obtiene la salvación. En la versión cristiana dice que si confiese con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón de que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Tú tienes que decir la verdad. Sí, mi boca va a representar, mi boca es un reflejo, mi boca va a proclamar la verdad que yo creo en mi corazón. Jesús es el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Él es. Y cuando yo digo que Él es el verdadero Hijo, cuando yo digo que Él es el verdadero Hijo de Dios, yo estoy proclamando que Él es el Salvador. ¿Ves? Él es el Señor. Cuando Jesús dijo más adelante en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús con sus propias palabras, él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie se acerca, nadie viene al Padre sino por mí. Yo estoy proclamando que sí, yo estoy confesando con boca esa tremenda verdad. Lo que estoy haciendo es declarando que la resurrección de Cristo demuestra que Jesucristo es el Salvador del mundo. Con todo respeto, no es mi iglesia cristiana y no es mi iglesia católica. Es el lugar donde yo voy para expresar, donde yo voy para servir en el reino de Dios a través de una iglesia que va a tener un impacto en la comunidad donde está ubicada, proclamando el evangelio del Señor Jesucristo. Yo conozco muchos católicos en la iglesia católica que son verdaderos creyentes, que han nacido de nuevo, y yo conozco muchos creyentes verdaderos que han nacido de nuevo en la iglesia protestante. También yo reconozco que hay muchos en la iglesia católica y muchos en la iglesia cristiana y protestante que no son salvos, no son creyentes, simplemente son religiosos y nada más.
Yo no estoy aquí para tratar de dividir el pueblo. Yo te quiero mostrar que la verdad se encuentra en la palabra del Señor, especialmente sobre este concepto de la resurrección de Cristo. Demuestra que Jesucristo es el Salvador del mundo. Ahora, vamos a extender esto un poquito más. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ir ahí, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Y aquí está un resumen en capítulo 15. Y aquí está un resumen breve del Evangelio. Y te estoy mostrando que ambas Biblias dicen la misma cosa. Yo no sé por qué somos tan tercos, necios, pero así somos, ¿no? Pero mira, ahora te quiero mostrar. En la versión católica dice versículos 2, 3 y 4, ¿no? 2, 3 y 4, en 1 Corintios capítulo 15. Ahora, aquí el tema que se está llevando aquí es la resurrección de los muertos, especialmente los creyentes. Mira lo que dice este versículo, vamos a leerlo del versículo 1 al 4. En 1 Corintios capítulo 15 dice: les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié, que recibieron y en el que han perseverado. Pablo se está dirigiendo a la iglesia de los Corintios. Versículo 12. Es el evangelio que los está salvando si lo conservan tal y como lo anuncié. De no ser así, habrán creído en vano. ¿Por qué? Porque yo les transmití en primer lugar lo que a mí ves recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según en las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día según las Escrituras. La Biblia cristiana dice así: por el cual también sois salvos. 1 Corintios capítulo 15, versículos 2 al 4 dice: por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo que dice la Biblia. Tú tienes que creer o tú tienes que rechazar. Y la verdad es que mucha gente simplemente rechazan la verdad. Creen que por su propio mérito, por su propio criterio, por su propio plan, por su propio método, por su propio camino, que ellos pueden entrar en el cielo, en el reino del Señor, a través de sus propias mañas y antojos. Pero así no funciona. Así no funciona. Nosotros tenemos que reconocer lo que dice la Biblia. Ahora, la cuarta cosa que yo quiero responder. Ahora, ¿entiende por qué yo dije, vamos a desviarnos un poco aquí hoy día? Porque las preguntas que entraron fueron una buena pregunta. 13 preguntas sobre esta idea. Si el Espíritu mayor, mayúscula Espíritu, hablando del Espíritu Santo, mora en nosotros, eso garantiza que nosotros vamos a resucitar. Y hubo 13 preguntas más o menos en esa idea. Y vamos a poner un paréntesis aquí y vamos a responder eso. ¿Por qué? Porque las preguntas estaban calientitas en este momento. Ahora miren. Punto número 4. La resurrección de Cristo prueba que Él es el Espíritu de vida. Escuche bien. La resurrección de Cristo prueba que Él es el Espíritu de vida. Y esa es la parte que la gente no entiende. Cristo es el Espíritu de vida. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Demuestra que Cristo es la misma energía y la fuerza de la vida, el mismo poder y ser de la vida, y que Él puede dar el mismo espíritu de vida a los hombres. Cristo, cuando Él tomó el lugar, Él tomó nuestro lugar en la cruz, Él fue nuestro sustituto, pagó el precio de nuestros pecados. ¿Ves?
Él está autorizado ahora a otorgar, regalar, dar, invertir en nuestras personas ese mismo espíritu para asegurar que nosotros resucitamos cuando apartamos de esta tierra. Él puede resucitar a los hombres de entre los muertos, así como resucitó entre los muertos él mismo. Una vez más, vamos a amplificar esto con las escrituras. Esto es importante, mira. Esto no se trata no se trata de mis pensamientos. ¿Qué es lo que dice la palabra? En el libro de Romanos, vamos a regresar a Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Mira bien. Es aquí donde habíamos comenzado principiando la hora. Versículo 11. En la versión católica dice así, Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, escuche bien. Obviamente se está dirigiendo a los creyentes, ¿no? Porque el que no es creyente no tiene el Espíritu de Dios. Él dice, y si, note la cláusula condicional que dice aquí, dice así, y si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos hará revivir sus cuerpos mortales por medio de ese Espíritu suyo que habita en ustedes. Obviamente se está dirigiendo a aquellos que creen en el Señor. Mira, escuche bien, yo no estoy hablando de aquellos que dicen, bueno, sí, yo creo, no, solamente es un asentimiento mental, es una idea intelectual, sí, yo creo en Jesús. No, la palabra creer, y lo voy a repetir, la palabra creer, el que cree, en griego porque es el idioma original del Nuevo Testamento, de lo que estamos estudiando, pero fue traducido en español para nosotros, para nuestro beneficio. El problema es que, parte del problema es esto, que en español nos cuesta traducirlo cuando una sola palabra en griego pinta un cuadro. Y ese cuadro es completo. La palabra creer, el que cree o creer, creencia, ¿me entiendes? Que se utiliza también para la misma palabra fe. En el contexto de la salvación, significa lo siguiente en el idioma original, que nos costó en español para traducir. Pero literalmente en griego es la palabra pisteuo en griego. Y esa palabra quiere decir la persona que entrega su bienestar, la persona que entrega su bienestar espiritual a la persona de Cristo. Eso es lo que literalmente la palabra creer quiere decir. Bíblicamente en la Biblia. Pero tú y yo leemos la palabra creer, oh sí, yo creo, como si fuera un asentimiento mental a un concepto intelectual nada más. En otras palabras, cuando algo es un asentimiento mental, cuando algo es un pensamiento intelectual, no requiere nada más de mi persona, solamente sí, yo creo. Está soleando, sí, está soleando. Está lloviendo, sí, está lloviendo. Está nublado, sí, está nublado. Pero no requiere nada de mi parte. No requiere nada de mi persona. Pero el creer en la Biblia, la fe en la Biblia, y este es el contexto, es entregar mi bienestar espiritual a la persona de Cristo. Esa palabra es lo que significa, y este es el concepto. En Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Permíteme mostrarlo de otro punto de vista. Abre su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, por favor. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Mira bien. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14,
Y mira lo que dice en la versión católica primero. Dice, nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, y que por lo tanto Dios llevará consigo a los que han muerto unidos a Jesús. Lo voy a repetir. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó y que por lo tanto Dios llevará consigo a los que han muerto unidos a Jesús. Ahora, ¿quiénes son que han muerto unidos a Jesús? ¿Quiénes son los que mueren, que están unidos a Jesús? ¿Quiénes son? Los creyentes verdaderos. Los que han entregado su bienestar espiritual en la persona de Jesucristo. Dice, yo me arrepiento de mis pecados, yo me someto a la autoridad de tu palabra, de tu persona, ahora te encarga de dirigir mi vida. Son ellos. Esa es la Biblia católica. La Biblia cristiana dice así. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14 dice, porque si nota la condición cláusula, la cláusula condicional, dice aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con él a los que durmieron en Jesús. La resurrección de Cristo prueba que Él es el Espíritu que da vida para resucitar. Ahora, abre su Biblia en 1 Pedro capítulo 1. Vamos a 1 Pedro, por favor. 1 Pedro capítulo 1. En capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo, no lo marqué, versículo 3 y 4. Vamos a leerlo en la versión católica primero. Dice, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera, una herencia reservada en los cielos para usted. Qué tremendo versículo. Qué tremendo versículo. Mire, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera, una herencia reservada en los cielos para ustedes. En la versión cristiana dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Esta es la obra del Señor. La resurrección de Cristo muestra y prueba que Él es el Espíritu que da vida y nos va a resucitar. Ahora, en 1 Pedro capítulo 3, sumamos a 1 Pedro capítulo 3, por favor, versículo 18. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. En la versión católica dice, también Cristo murió una sola vez por los pecados, el inocente por los culpables, para conducirlos a Dios, en cuanto hombre sufrió la muerte, pero fue devuelto a la vida por el Espíritu. En la versión cristiana dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Ahora escuche bien. Es aquí, la palabra de Dios está cerca de tu boca. Si tú realmente crees en tu corazón que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y que tomó su lugar en la cruz, pagó el precio de sus pecados, es Él el que te hace renacer de nuevo.
y tú te sometes a tu palabra, y tú confiesas con tu boca que sí, Él es el que toma mi lugar de la cruz, Él es mi sustituto, Él es mi Señor, Él es mi Salvador de mi vida, ¿ves? Eso es lo que tú necesitas para asegurar que la resurrección de Cristo prueba que Él es el Espíritu que da vida al fin, cuando tú y yo somos enterrados para entrar en el cielo. La pregunta es si estás dispuesto a entregar su vida a la persona de Jesucristo hoy.